Las instituciones no surgen de la nada, son fruto de luchas, muchas veces de guerras, de sublevaciones, de revoluciones, de movimientos, de exigencias, de peticiones. Tenemos entonces los tres componentes de todo Estado. Todo Estado es una estructura material e institucional. Todo Estado es una estructura ideal de concepciones y percepciones. Todo Estado es una correlación de fuerzas. Pero también un Estado es un monopolio. Voy a retomar este debate de monopolio y de democracia para estudiar Bolivia como gobierno de movimientos sociales. Un Estado es monopolio. Monopolio de la fuerza, monopolio de la legislación, monopolio de la tributación, monopolio del uso de recursos públicos. Podemos entonces cerrar esta definición del Estado en las cuatro dimensiones. Todo Estado es institución, parte material del Estado. Todo Estado es creencia, parte ideal del Estado. Todo Estado es correlación de fuerzas, jerarquías en la conducción y control de las decisiones. Y todo Estado es monopolio. El Estado como monopolio, el Estado como correlación de fuerzas, el Estado como idealidad y el Estado como materialidad constituyen las cuatro dimensiones que caracterizan a cualquier Estado de la sociedad contemporánea. En términos sintéticos, podemos decir entonces que un Estado es un aparato social, territorial, de producción efectiva de tres monopolios: recursos, coerción y legitimidad. Y en el que cada monopolio de los recursos, de la coerción y de la legitimidad es un resultado de tres relaciones sociales. Tenemos entonces, utilizando brevemente a los físicos, que el Estado es como una molécula con tres átomos y dentro de cada átomo tres ladrillos que conforman el átomo, similares. Un Estado es un monopolio exitoso de la coerción, lo estudió Marx, lo estudió Weber. Un Estado es un monopolio exitoso de la legitimidad, de las ideas fuerza que regulan la cohesión entre gobernantes y gobernados, lo estudió Bourdieu. Y un Estado es un monopolio de la tributación y de los recursos públicos, lo estudió Norberto Díaz, lo estudió Lenin. Pero cada uno de estos monopolios exitosos territorialmente aceptados, monopolio de la coerción, monopolio de la legitimidad y monopolio de los recursos públicos y la tributación, está a la vez compuesto, cada uno de los tres, de tres componentes. Una correlación de fuerzas entre bloques con capacidad de decidir y controlar, una institucionalidad y unas ideas fuerza que cohesionan. Uno puede jugar lógicamente la combinación de tres monopolios con tres componentes al interior de cada monopolio. El monopolio de la coerción tiene una dimensión material: Fuerzas Armadas, policía, cárceles, tribunales. Tiene una dimensión ideal: el acatamiento, la obediencia y el cumplimiento de esos monopolios que cotidianamente lo ejecutamos los ciudadanos sin necesidad de reflexionar. Dimensión ideal del monopolio. Pero a la vez, ese monopolio y la conducción de ese monopolio es fruto de la correlación de fuerzas, de luchas, de guerras pasadas, de sublevaciones, de levantamientos, de golpes que han dado lugar a la característica de ese monopolio. Igualmente con la legitimidad. La legitimidad, el monopolio de la legitimidad territorial, tiene una dimensión institucional, una dimensión ideal y una dimensión de correlación de fuerzas. Igual el monopolio de los tributos y los recursos públicos.
concepto que nos daba Marx del Estado como una máquina de dominación, entonces tiene sus tres componentes completos. Es materia, pero también es idea, es símbolo, es percepción. Y es también lucha interna, correlaciones de fuerzas internas fluctuantes entre los marxistas y cataristas e indianistas. Es muy importante ese concepto, que no es solamente teoría, porque permite ver cómo asumimos la relación frente al Estado. Si el Estado es solo máquina, entonces hay que tumbar la máquina. Pero no basta tumbar la máquina del Estado para cambiar el Estado, porque muchas veces el Estado es uno mismo, son las ideas, los prejuicios, las percepciones, las ilusiones, las sumisiones que uno lleva interiorizadas, que reproducen continuamente la relación del Estado en nuestras personas. E igualmente, esa maquinalidad y esa idealidad presente en nosotros no es algo externo a la lucha, son fruto de luchas. Cada cuerpo es la memoria sedimentada de luchas del Estado, en el Estado y para el Estado. Y entonces la relación frente al Estado pasa evidentemente desde una perspectiva revolucionaria por su transformación y superación, pero no simplemente como transformación y superación de algo externo a nosotros, de una maquinalidad externa a nosotros, sino de una maquinalidad relacional y de una idealidad relacional que está en nosotros y por fuera de nosotros. Por eso los clásicos, cuando hablaban de la superación del Estado en un horizonte postcapitalista, no lo ubicaban como meramente un hecho de voluntad o de decreto, sino como un largo proceso de deconstrucción de la estatalidad en su dimensión ideal, material e institucional en la propia sociedad. Con este concepto de Estado en los genéricos, que articulan distintas dimensiones, quiero entrar a los momentos de transición de un tipo de Estado a otro tipo de Estado. Por lo general, los teóricos han trabajado en sociología, en ciencias políticas, trabajan el Estado en su dimensión de estabilidad, pero poco se han referido al Estado en su momento de transición, cuando se pasa de una forma estatal a otra forma estatal. Y yo quiero referirme a ello porque es justamente lo que hemos vivido, lo que puede ayudar a entender en términos de la sociología y la ciencia política el proceso boliviano contemporáneo. Un Estado, este régimen de instituciones, de creencias y de dominación, funciona con estabilidad cuando cada uno de sus componentes, esos ladrillos que hemos mencionado, mantiene regularidad y continuidad. Hablamos del Estado en tiempos normales. Pero hay que vamos a usar el concepto de crisis general o crisis estatal general de Lenin para estudiar cuando esos componentes del Estado no funcionan normalmente, cuando su regularidad se interrumpe, cuando algo falla, cuando algo en la institucionalidad, cuando algo en la idealidad, cuando algo en la correlación de fuerzas que da lugar al Estado se quiebra, no funciona, se tranca. En esos momentos hablamos de una crisis de Estado. Y cuando esa crisis de Estado atraviesa la totalidad de esos 9